Saludos. En esta clase le voy a estar enseñando cómo hacer cálculos para pasar de cantidad de partículas a la unidad grupal mol y luego de mol a la unidad de masa en gramos. En esta clase estaré intercalando los problemas de química con problemas cotidianos genéricos para hacer claro cómo funcionan estos conceptos. Empezando con el primer ejemplo. Calcula cuántas uvas hay en 3.5 docenas de uvas. Bueno, nosotros podemos hacer este problema utilizando la estrategia de análisis dimensional. Estamos relacionando la cantidad grupal, docenas, con cantidades individuales de uvas. Pues yo puedo escribir la relación que hay entre docenas de uvas y las partículas uvas. Una decena de uvas significa que tienes 12 uvas. Luego puedo, por la estrategia de análisis dimensional, acomodar el problema. Empiezo con el dato inicial, luego esa equivalencia se acomoda en un factor de conversión de manera tal que las unidades dadas cancelen y llegas a las unidades deseadas. En este ejemplo, yo lo que quiero capturar es las siguientes ideas. Tú puedes tener una relación entre cantidades de partículas individuales y una cantidad grupal. La palabra docena no implica que estás hablando de uvas. Docenas puede ser docenas de lápices, docenas de frutas, docenas de zapatos. ¿Ok? Es una unidad que tú la aplicas al problema. Lo que sí siempre queda claro es que cuando hablas de una docena de cosas, estás hablando de 12 cosas. Tú podrías hasta hablar de una docena de átomos. Serían 12 átomos. Como quiera, podrías utilizar esa unidad. Pero esa unidad para propósitos de laboratorio y funcionar en un laboratorio sería sumamente incómoda. 12 átomos es algo que si tú de alguna manera lo pudieras manipular y poner en una balanza, ni siquiera mueve la aguja de la balanza. Necesitamos una cantidad más cuantiosa de átomos, mucho más grande de partículas, para poder trabajar en un ambiente de laboratorio. Y la unidad grupal que existe es la que se conoce como mol. Un mol de cosas es igual a 6.02 por 10 a la 23 cosas. Ahí dice partículas, eso es genérico, ¿ok? Un mol de partículas es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Es análogo a decir una docena de cosas es igual a 12 cosas. Pues lo mismo, un mol de partículas es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Yo puedo utilizar esta cantidad grupal de piezas individuales y adjudicarlo a esta cantidad grupal. Esto se conoce como el número de Avogadro y el número de Avogadro también se le representa de esta manera, N a mayúscula. Vamos a hacer un problema con esto. Dice, calcula la cantidad de átomos de cobre en una muestra de 0.14 moles de cobre. Identificamos la cantidad inicial y qué es lo que nos pide el problema. ¿Okay? Inicialmente tenemos 0.14 moles de cobre y el problema me pide átomos de cobre. Así que vamos de moles de cobre a átomos de cobre. Siempre que veo esta relación entre grupal, mol e individual, átomos, debo ya entonces de estar pensando en el factor de conversión que envuelve el número de Avogadro. Bien, vamos a comenzar a montar el problema. Tú empiezas siempre escribiendo el dato inicial. Y ese dato inicial lo vas a multiplicar por una equivalencia que vas a representar en forma de factor de conversión. Es decir, vamos a representar esto como una fracción de manera tal que las unidades de moles de cobre cancelen. Y lo puedo escribir así. Aquí, mol de cobre cancela mol con moles de cobre y entonces la operación matemática en la calculadora sería 0.14 multiplicado por 6.02 por 10 a la 23. La unidad que queda sería átomos de cobre, que es lo que pide el problema, así que vamos por buen camino. Respecto a cifras,
Inicialmente tienes 2 cifras significativas, así que terminas con 2 cifras significativas. Vamos a ver otro ejemplo. Calcula la cantidad de moles de litio que hay en una muestra con 4.28 por 10 a la 24 átomos de litio. Hacemos lo mismo. Identifica el dato inicial e identifica qué es lo que pide el problema. Así que vamos a ir en este caso de átomos de litio a moles de litio. Es un problema donde tenemos partículas individuales relacionadas a la cantidad grupal mol. Así que el número de Avogadro está en alguno de los pasos. Escribe el dato inicial y ahora vas a poner el factor de conversión, el número de Avogadro, específicamente para el caso de litio, que quedaría arriba 1 mol de litio y abajo 6.02 por 10 a la 23 átomos de litio. Se escribe así para que átomos y átomos cancelen y quedas con las unidades de moles de litio. En la calculadora vas a escribir 4.28 por 10 a la 24 división 6.02 por 10 a la 23. El resultado, si esto empieza con 3 cifras significativas, el resultado lleva 3 cifras significativas. En el caso del número de Avogadro, no se va a estar tomando en consideración para el total de cifras significativas, debido a que se trabaja como si fuera un número exacto. Así que aquí nos dejamos llevar por el total de cifras, por el dígito con menos cifras significativas por las reglas de multiplicación y división, que sería este. Y de nuevo no se cuenta. Otra cosa que quiero comentar. Cuando escribes el número de Avogadro en forma de fracción, en este ejemplo y en el anterior, observa que al lado de la palabra mol, lo que va es un 1. Voy a dar hacia atrás para que vean el problema previo. Bien, aquí al lado de la palabra mol, lo que hay es un 1. Y de esa manera te aseguras que estás escribiendo el número de Avogadro correctamente. Vamos al próximo ejemplo. Calcula la masa de 3.5 docenas de uvas. Revisando, aquí me dicen 3.5 docenas de uvas, pero lo que me piden es masa. Masa no es una unidad grupal, masa la tienes en gramos. Así que el factor de conversión que necesito no puede ser de número de partículas, es decir, una docena de uvas es igual a 12 uvas, no me dice nada respecto a la cantidad de gramos. Necesito otro tipo de factor de conversión, algo así. Información como esta. Uvas pesan 61.2 gramos por docena. Con esta información yo lo puedo escribir de esta manera. 61.2 gramos de uvas por cada una docena de uvas. No es cantidad individual, es cantidad en gramos, grupal con gramos. A la hora de acomodarlo, se hace por análisis dimensional. Una docena de uvas cancela con una docena de uvas y entonces ahora se hace la operación matemática. En este caso nos dejamos llevar por para cifras significativas y decimos que tiene 2 cifras significativas. Ese factor de conversión no lo tomamos en cuenta. Se asume que es un número exacto. Ok, yo quiero ahora replicar esto para el caso de muestras de átomos. Si me dicen 1 mol de átomos, ¿cómo yo puedo entonces de la cantidad grupal pasar a gramos de átomos? Necesito entonces de alguna manera esta información, esta equivalencia. Y fíjate que esto no es un valor que es el mismo para todos los elementos. Los elementos tienen diferentes masas. ¿Okay? Tengo que ver cuál es la relación entre el número de Avogadro y la masa. Para esto se buscó un estándar. Es decir,
Se buscó este átomo, específicamente el isótopo de carbono 12, y ese isótopo de carbono 12, con él se define lo que es el número de Avogadro. Y se dice así, ¿okay? Cuando es estándar, tú dices cómo tú quieres la definición y después aplicas esa definición a otros sistemas. La definición vino con carbono 12 y dice así: a nivel atómico, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA. Pues yo quiero utilizar los mismos números, pero en el caso de utilizando la palabra mol. Así que yo se define que un mol de carbono 12 pesa 12.0 gramos, por definición. Una vez tú tienes la relación que un mol de carbono 12 pesa 12.0 gramos, puedes entonces establecer cuántas partículas hay en una muestra de 12.0 gramos de carbono 12 y resulta ser que hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Es decir, primero se hizo la definición de mol en base a carbono 12 y luego, una vez que tú tienes esta cantidad definida, miras el total de partículas y de ahí es que sale el misterioso número de Avogadro. Ahora, ¿qué nos facilita esto de ser carbono 12 y que decir, ok, un mol de carbono 12 pesa 12.0 gramos? La facilidad que nos da es que ahora nosotros podemos utilizar este valor que vemos en la tabla periódica, que es la masa atómica promedio, para sacar la masa de un mol de sustancia. En el caso de en la tabla periódica no te dice la masa de carbono 12, te dice la masa promedio de todos los isótopos de carbono. Y se dice entonces, pues mira, si la masa de un átomo de carbono es 12.01 UMA, la masa de un mol de carbono va a ser 12.01 gramos. Y con eso se define lo que se conoce como masa molar, también peso molecular o masa de un mol de sustancia. Voy ahora a utilizar este valor que me dice la tabla periódica y con eso digo el peso en gramos por mol, gramos de carbono por un mol de carbono, o si hace falta el factor de conversión invertido. De nuevo, igual que con factor de conversión del número de Avogadro, al lado de la palabra mol, lo que vas a escribir es un 1. Aquí y un 1. Vamos a ver un ejemplo. Calcula los gramos de cobre en una muestra de 0.14 moles de cobre. Vemos las unidades y me dice que empezamos con moles de cobre y quiere llegar a gramos de cobre. Así que va de moles de cobre a gramos de cobre. Siempre que aparezca la palabra gramos en alguna parte del problema, busca la tabla periódica porque vas a necesitar la masa molar. Cuando busco en la tabla periódica para cobre, voy a estar viendo este valor 63.55. Así que con esto es la masa molar, 63.55 gramos por un mol de cobre. Bueno, gramos de cobre por un mol de cobre. Y ahora tengo lo suficiente para hacer el análisis dimensional. Escribo el dato inicial y luego escribo este factor de conversión que es la masa molar y lo escribo de manera tal que las unidades de mol cancelan. Fíjate que te estoy poniendo que empiezas con dos cifras significativas y vamos a pasar a dos cifras significativas al final en el resultado. Próximo ejemplo. Calcula los gramos de titanio en una muestra de 3.87 por 10 a la 22 átomos de titanio. Fíjate que empieza con partículas individuales para gramos. En este caso, no se puede en un solo paso. Voy a poner pausa aquí y en el próximo video les discuto este problema.